Buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Silbido de Postas. Para las personas que hasta ahora se sincronizan con nosotros, nos gustaría comentarles que este es un proyecto de podcast donde tratamos temas literarios unidos con los temas sociales. Así que muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí junto a nosotros y sean todos bienvenidos. You say, baby, love me right. No volverás a mirar tu reloj, ese objeto inservible que mide falsamente un tiempo acordado a la vanidad humana, esas manecillas que marcan tediosamente las largas horas inventadas para engañar el verdadero tiempo, el tiempo que corre con la velocidad insultante, mortal, que ningún reloj puede medir. Una vida, un siglo, 50 años. Ya no te será posible imaginar esas medidas mentirosas. Ya no te será posible tomar entre las manos ese polvo sin cuerpo. Aura, de Carlos Fuentes. Baby, love me. I say till I get to. You say, baby, love me right. Sean todos bienvenidos a nuestra quinta entrega de este podcast Silbido de Postas. En esta ocasión vamos a dividir esta entrega en dos partes. Vamos a hablar de la gran novela icónica de la literatura latinoamericana contemporánea, la cual es Aura de Carlos Fuentes, ahondando un poco en la vida, obra del autor y metiéndonos de lleno a la obra como tal. Sean bienvenidos a esta primera entrega de nuestro episodio. En este caso, nuestro episodio se titula El autor que dominó el tiempo. Así que sin más preámbulos, como siempre les habla Alejandro Acevedo y Darío Rodríguez. Compañero, sea usted bienvenido. Hola, Hugo Alejandro, y un saludo para todos nuestros oyentes. Entonces, Carlos Fuentes, Aura, es una novela corta, iniciando por ahí, es una novela muy corta y eh, de alguna forma muy oscura. Fíjese que estuve pensando ahorita que es muy curioso esa. Yo siento que ahí también hay una cuestión de un juego y también es intención del autor. Hay diferentes relatos de por qué la novela se titula Aura. Hay diferentes cosas, diferentes significados de la palabra aura, pero yo siento que la parte más superficial, pues, es ser consciente de que el aura es algo que ilumina y para hacer contraposición a eso, entonces escribo algo que no es iluminado por nada, sino que es muy oscuro, como una especie de contradicción, que también es un juego. No sé, su merced, ¿qué opina? Pero uno tendría que remontarse al grueso de la obra de Carlos Fuentes, ¿no? Y al momento en que él escribió esto, porque él mismo lo ha confesado en otros sitios y uno puede leer eso. Él es uno de esos escritores muy valiosos que reflexiona acerca de su oficio y de la manera en que teje las narraciones. Él estaba escribiendo Aura como un descanso de la muerte de Artemio Cruz. Son dos libros que están unidos, van unidos. Y la construcción del relato breve era una especie de espejo para el relato largo, el relato extenso de la muerte de Artemio Cruz. Y lo que hay es una búsqueda en Artemio Cruz, si su merced lo recuerda, y si no se lo recomiendo, hay una búsqueda de tratar de rescatar lo que queda vivo en medio de un ambiente de muerte, porque recordemos que Artemio Cruz está agonizando. Y en la novela, en Aura, ocurre todo lo contrario. Es decir, es la muerte tratando de ganar terreno entre lo poco que quede vivo o la ilusión de lo vivo, ¿no? Por eso la palabra aura, que
más que remite a la luz, remite etimológicamente a lo dorado, digamos, al brillo del oro, áurea, o lo áureo, mejor dicho. Entonces, es, es esta muchacha que parece ser como el elemento cándido, bueno, dentro de esa casa, ese falansterio, esa casa de que suceden, yo no sé llamarlos oscuros, pero sí vienen de la literatura gótica, o sea, eso viene de una tradición muy anterior a Carlos Fuentes, de la novela anglosajona del gótico. Entonces, están todos los elementos, ¿no? Casa, señora mayor, misterio, encierro, todo está dado desde lo típico de la novela gótica para, para poder, pero traído ya al siglo XX, ¿no? Entonces, creo que esa muchacha representa el elemento aura, representa el elemento de inocencia en medio de todo ese paisaje tan desolado, ¿no? Incluso la misma forma física de ella de ser. No sé si su merced recuerda. Ella tiene Sí, los ojos sí, verdes y siempre y es muy, anda vestida de verde. Sí, es como un y es, arcángel en medio de todo ese panorama tan desolador. sí, es una especie de divinidad, además que también por su, pues ciertas cosas, ¿saben? La novela donde Carlos Fuentes nos hace como un pequeño guiño para, pues para no tener ese final sorpresa, sino para tener ese final cargado, ¿sí? Entonces hay cosas, por ejemplo, que esta señora, la señora Consuelo, sembraba sus plantas, que aparecen ya entrándonos en la novela, pues aparecen las memorias del general Llorente, que ella empezó, o sea, todo esto nace por la imposibilidad de tener hijos, ¿no? Por parte de Consuelo. Y Sí, ella empieza a incursionarse, podría decirse, en cosas más místicas a partir de las plantas, de la savia de las plantas, de los sabios que son. Y mm, eh, de alguna forma empieza a buscar la forma de concebir vida a través de las plantas. Entonces, aparecen ciertos guiños ahí, desde la parte mística y desde la relación entre Consuelo y Aura. Entonces, siento sí, que Aura, más allá de ser un personaje medianamente, aparentemente inocente, siento que primero es un personaje muy, o sea, la inocencia la da su juventud, porque incluso si su merced lo recuerda, Aura es menor en edad, al parecer, pues no está claro, pero según la concepción de la voz que está narrando, al parecer Aura es menor que, que este historiador, porque sí, el muchacho al que parecer, contratan para que ordene el archivo. Como la señora Consuelo no puede tener hijos, yo creo que el archivo siempre, o siempre lo he pensado como lector así, ¿no? Que el archivo es como el hijo, que ella no puede tener. fíjese que yo lo Y siento, necesita un, sí, porque yo estuve leyendo por ahí el ensayo que hizo este señor Mario Mendoza sobre la novela con el cual se graduó, la Javeriana, y me pareció una cosa muy genial. Él decía, yo no puedo creer que hay muchas personas que leen esto y no se dan cuenta. Y el man dice que el hijo de Consuelo, el hijo que no pudo tener, en realidad es el conejo. Y el conejo sí, también hay una relación, pues la que relación después, como de la hechicera, ¿no? Como sí, la hechicera en el relato gótico clásico, que es una persona que tiene una extensa familia de animales, de plantas y también su familia biológica, ¿no? Entonces creo que en ese sentido también es muy del relato gótico, ¿no? pero fíjese que entonces, sí, claro, viene el relato gótico, evidentemente. Fíjese que el hijo de Consuelo o la hija de Consuelo en realidad no es, eh, o sea, en realidad es el conejo que después es coneja y que en realidad ese conejo en realidad es Aura, esa coneja, que se convierten. Y está muy claro acá, en una parte del libro, en una conversación, pues, que ponen, permítame, yo.
la busco. Eso a mí me explotó la cabeza. Entonces hay una parte en que está hablando Felipe Montero, que es el historiador, con la señora de Llorente, con Consuelo, y empieza a hablar la señora Consuelo. Saga, Saga, ¿dónde está? Isis, Saga. ¿Quién? Mi compañera. ¿El conejo? Sí, volverá. Mis condiciones son que vivo aquí. No sé. Aura, le dije que regresaría. ¿Quién? Aura, mi compañera, mi sobrina. Buenas tardes. La joven inclinará la cabeza y la anciana, al mismo tiempo que ella, remedará el gesto. Es el señor Montero. Va a vivir con nosotras. Entonces, justamente ahí se ve el cambio de cuerpo de Aura con el conejo. Entonces, siento que el conejo es como la representación de esa parte mística donde hay una hechicera y la hechicera siempre tiene como una especie de animal, siempre tiene una relación muy con los animales, pero entonces el conejo a la vez es un alter ego físico de Aura. Y más allá de ser un alter ego físico de Aura, resulta siendo un alter ego físico de la misma Consuelo, cosa que es muy confusa. Sí, de todas maneras, está muy claro que hay un plan previo de la señora Consuelo Llorente para primero seducir y luego atrapar para siempre en el tiempo al historiador, ¿no? A mí esa duda se me Pero, quedó. sí. A mí esa duda se me quedó porque yo no, o sea, no concibo aún si este señor Felipe Montero se queda con Consuelo o se va. Hay una parte que dice que él se incrusta ya dentro de su cabellera blanca y toda la vuelta, pero a mí no me queda claro si en realidad se queda ahí, si cumple la promesa que él hace, Lo más porque probable, porque eso todo estaba ya deliberado, estaba pensado por la señora Consuelo para que ese plan se llevara a cabo. Y a pesar de que la narración o el narrador de la novela no sea claro en eso, sí. uno sabe que ese muchacho no va a poder salir jamás de ahí. Y llega un momento en que ya no va a poder escapar de ese lugar, ¿no? También es una especie de lealtad y fidelidad, ¿no? Porque a veces salen dudas, pues, que uno Pero le... a Aura, o sea, Sí, claro. la No, fidelidad es hacia Aura, no hacia la señora Consuelo. claro, Y ahí pero es donde entra el problema. Esto, uno no debería temerle al spoiler, uno debería contar las cosas. O sea, no se sabe realmente si Aura es la muchacha, es una especie de ilusión creada por la señora Consuelo o si Aura existe de verdad, ¿no? Y esa ambigüedad queda en la mente de quien lee la novela, ¿no? Y yo creo que, permanecerá durante mucho tiempo. yo creo que sí existe. Yo creo que ahora existe y justamente es como una especie de hechicería ahí, porque la concepción que tengo, pues, es como una cuestión de que, primero, de juventud y segundo, de procrear un ser, ¿sí? Un ser vivo. Pero entonces siento que en todo este marullo, la señora Consuelo descubrió que podría procrear algo que también está en las memorias, que ella ahí citan como lo que cuenta el general Llorente, que la encuentra una mañana descalza diciendo lo logré, pude dar vida, ella está conmigo, ella Sí. soy yo, como un desdoblamiento, pero entonces que aparece por un corto tiempo. En este caso son como 3 días y al final de la novela pues aparece eso, ¿no? Volverá, no te preocupes, que volverá, ella siempre vuelve a una cosa así. Sí, Entonces porque es también siento la que ilusión del amor romántico. sí, pero entonces a lo que me refería antes de la cuestión de la fidelidad y de la lealtad es también por parte de Consuelo, porque fíjese que Consuelo se enamora del general Llorente. Si no hay que temerle al spoiler, ya me estoy tirando toda la novela para toda la gente, pues. No Consuelo, importa, es que además la novela no es solamente el argumento. A uno le queda muy difícil. Uno puede contar el argumento y no pasa nada. Intente uno, por ejemplo, contar cómo es esa voz narrativa no, de Aura, eso sí es imposible. Eso es eso tremendo. Pero sí sí, se puede contar el argumento.
Ella se perfecto. enamora, su merced está diciendo que se enamora del general, ¿no? Sí, Aura se enamora, bueno, Consuelo se enamora del general Llorente y después la misma Consuelo busca al mismo general Llorente, que en este caso ya es Felipe Montero, pero es la misma persona. Porque perfectamente yo me digo, porque, o sea, si hubiese llegado otro historiador que, si hubiese llegado otro tipo que antes no era Llorente, sino que, y que ahora es Felipe Montero, si no fuera un tipo absolutamente diferente, ¿qué hubiese pasado? Ahí, 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 Precisamente, claro, ahí se sí, me señor. generó a mí una duda porque yo dije, o sea, puede ser mucha coincidencia o puede ser incluso, ya entrándonos pues en el texto y en la historia, o puede ser incluso intención de, de esta señora Consuelo que leyera el aviso del periódico solo eh, el que antes fue el general Llorente, solo Felipe Montero, que es la misma, o sea, hay muchas cosas en juego, ¿sí? Porque es muy coincidencial que la fotografía sea la misma persona de Felipe Montero que antes era el general Llorente. Entonces yo siento que esta señora Consuelo, si en realidad hizo todo con intención y todo para estar con Felipe, es porque de alguna forma está muy enamorada del general Llorente porque Felipe antes era el general Llorente. Tanto, pues, bueno, más físicamente, pues, porque ya los tiempos cambian. Antes era un tipo muy de soldado y toda la vaina, ahora es un historiador. Pero sigue habiendo como una especie de lealtad, como un amor eterno a la misma, digamos, al mismo cuerpo, al mismo objeto, con diferente nombre. Porque perfectamente puede haber sido otro historiador. No sé su merced qué opina. Creo que me estoy enredando. Oh, no, para nada. El asunto es que la novela propone un juego especular, ¿no? Siempre un juego de reflejos. Entonces, unos personajes son otros, inclusive la misma propuesta narrativa es especular, o sea, está reflejando porque la novela está dirigida a un tú, o sea, a Sí, la persona que lea eso, ¿sí? Es decir, a uno como lector le está pasando lo que el narrador dice, por eso está narrada en segunda persona. Ese también es un juego especular y un juego de reflejos, o sea, uno como lector es el personaje de Aura, ¿no? Eso me parece muy inteligente porque la claro. novela está construida sobre una serie de lances, de reflejos. O sea, la señora Consuelo es Aura, Felipe Montero es el general, y uno como lector está reflejándose permanentemente, gracias a la voz narrativa, está reflejándose uno en la historia, en lo que va sucediendo. Entonces creo que eso no, digamos que no es tan coincidencial, está pensado para que sea así. Sí, 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 yo entiendo perfectamente, pero entonces también es una cuestión de fidelidad por parte de Consuelo, de la señora Consuelo. Y bueno, hay un tema importante, ¿no? ¿Aura en realidad es Consuelo o son personas diferentes? Sí, esa es la duda que le queda a uno como lector. Yo creo que eso ya Fuentes falleció hace unos años y siempre le preguntaban eso, ¿no? Y a mí él se reía, ¿no? Porque a mí me parece genial poder dejar un enigma para Yo las por ahí. generaciones sucesivas, ¿no? O sea, me parece eso extraordinario, no saber, por ejemplo, cómo termina la única novela que escribió Poe, por ejemplo, ¿no? Ya que estamos hablando de la literatura gótica, ¿no? Las Sí, aventuras de Arthur Gordon Pym, uno no sabe realmente cómo termina eso. Los enigmas siempre están ahí y yo creo que es importantísimo para la literatura proponer enigmas, o sea, que las generaciones sigan preguntándose, ¿no? Por el sí, claro, significado, por el sentido de lo que se lee. Eso me parece fabuloso, dejar la pregunta abierta, ¿no? sí. Eh, el punto es que de alguna forma también es, no sé, como un juego muy curioso, porque en parte es una cuestión de un desdoblamiento y en parte también es como una especie de resurrección, algo muy, muy mítico de por sí. Sí, Y y también, simbolista, ¿no? sí, Eso proviene, supongo, de la poesía del simbolismo francés, que eso ya lo tenía, ¿no? O sea,
eso se llama una reanimación o el apoderarse de un cuerpo ajeno para hablar, o de un cuerpo, el cuerpo de un animal. Eso es mitológico y simbólico al 100%. Pero pille su merced, por ejemplo, que ya hay una especie de revitalización desde el momento en que Felipe Montero pasa por esa puerta, o sea, la primera vez que llega, la señora como que revive, a pesar de que ella es solo una voz, ¿no? Que está siempre entre las sombras, Sí, pero la señora revive, como si hubiera estado muerta y de pronto llega Felipe Montero y ya ella vive nuevamente, o sea, no necesita solo de aura, sino también en los animales y en el mismo muchacho, o sea, ella recobra la vida, ¿no? Es, y es, es tremendo eso. fíjese que también es como una especie de proceso, porque el señor Felipe Montero en muchas ocasiones le dice como, pues, si quieres yo me llevo todos los cartapachos de todos los archivos y los voy viendo. Pero entonces la señora Consuelo como va poco a poco, como si lo fuese preparando para que él no pudiese decir no. Sí, entonces, no, un archivo a la vez, me va contando cómo van las cosas, va haciendo lo mismo que hace Aura, permite, porque es muy curioso esto de que en la novela se permite ser descubierto. Lo oscuro, lo que debe ser escondido, lo que debe ser secreto, es descubierto. Por ejemplo, cuando Aura está eh, cortando carne, cuando está sí, cortando un macho cabrío, dice el texto exactamente, Felipe Montero va y ve a Consuelo haciendo el mismo gesto al aire, ¿sí? Y se Sí, va dando cuenta que los mismos gestos de Consuelo son los gestos de Aura y que son al mismo tiempo, que se producen simultáneamente, también haciendo relevancia de que son la misma persona, entre comillas. Pero es como entonces, una eso prefiguración, ¿no? Para poder llegar al final. Es una estrategia también, una estrategia narrativa, ¿no? De ir mostrando el final de a pocos, por pucheros, ¿no? Hasta llegar al final propiamente dicho, ¿no? Además que sí, es admirable porque eso lo puede uno lograr en una estructura de 300 páginas, digamos. Uno va preparando eso, pero es mucho más difícil de lograr en una estructura como estas que se plantea de 50 a 60 páginas, poder mostrar todo un mundo tan complejo, ¿no? Tan esférico. claro, Es admirable, es una cosa muy difícil de hacer además. claro, esa es la otra. Esta es una novela muy corta y es de las novelas cortas y mejor hechas, más de las más importantes en la literatura latinoamericana, en la literatura iberoamericana contemporánea. Sí, señor, Y yo creo que mundial, ¿no? Porque sí, es muy difícil. Una novela corta, por lo general, saca la cara, o sea, es muy difícil. Uno acierta totalmente o la embarra por completo. Y esta es un acierto total. Entonces yo creo que la pondría al lado, por ejemplo, de las grandes novelas góticas como El Castillo de Otranto, de Horace Walpole, o los cuentos de Poe, ¿no? O sea, no desmerece, no no, desmerece. Drácula, de Bram Stoker, por ejemplo, que es un gran relato gótico, ¿no? Ese es el nivel, digamos, de la novela. pero fíjese que también tiene un poco de terror Justamente, pues a eso me refería. y, y de paso extiendo como una especie de invitación para todas estas personas que leen sagas, sí, que leen Crepúsculo y eso, los vampiros y esas cositas, que también en la literatura contemporánea, en la literatura latinoamericana, en la literatura inglesa, en la historia literaria, se encuentra ese, o sea, los mismos intereses, pues, de que muchas personas buscan terror, fantasía, misticismo, y que de paso se encuentra, ¿por qué no podría decirse con características literarias mejor realizadas, mejor tomadas y de alguna forma que generan más, dejan más en la mente del lector? Entonces, de paso, hay Pues una cosa, por lo menos se plantea el problema de la historia, que es una de las grandes preocupaciones de Fuentes, ¿no? O sea, no hay novela de Fuentes en donde el tema histórico no ejerza un peso importante.
Mire, su merced que es este general del que habla la novela, es un general previo a la Revolución Mexicana. Sí, Entonces es casi que una especie de partida del Estado, o sea, es un tipo que le trabaja a lo que la Revolución Mexicana vino a cambiar. Es muy interesante verlo desde el punto de vista de lo historiográfico, de lo histórico, ¿no? Entonces y eso me parece increíble. Yo no sé si puedo dar una recomendación aquí, ya que su merced habla claro. de esto, de la literatura de género del terror o del fantástico. El, recomiendo muchísimo a una escritora de mi generación que posiblemente va a sobrevivir. Yo creo que es de esas escritoras que están haciendo su trabajo para de aquí a 100 años. Se llama Mariana Enríquez, hermano. Ella se ganó el año pasado el premio Herralde de novela, el premio que entrega Anagrama, y es una autora dedicada única y exclusivamente al terror, al género del horror. Ella Sí. tiene cuentos, es una extraordinaria cuentista de los peligros de fumar en la cama, por ejemplo, las cosas que perdimos en el fuego. Recomiendo mucho el cuento Carne, por ejemplo, de unas fans de un cantante de pop que lo desentierran y se comen su cadáver, hermano, Uf, para poder estar más cerca de él. Ese uy, es el nivel, ¿no? O sea, esa, ese es el estilo de ella, ¿no? Y esta novela, Nuestra parte de noche, que llegan estos días, nos llegan estos días aquí a esta cuarentena, este encierro, ojalá, es una novela muy osada, muy cercana a Aura, me parece, aunque Nuestra parte de noche tiene 600 páginas, pero está tratando de ver a través del horror y del terror toda la situación de las dictaduras en Argentina, hermano. O sea, no necesita utilizar espectros ni monstruos, porque los no. monstruos ya los da la historia, o sea, Sí, los está aportando la historia de ese país, ¿no? Aquí en Colombia podríamos hacer mm, múltiples relatos de terror, pero múltiples, o sea, no, aquí lo que hay es salvajismo y crueldad. Entonces podríamos no, también de por sí dedicarnos a la literatura de terror. Sí, un realismo de terror, ¿no? Eso perfectamente puede funcionar. Entonces recomiendo mucho a esta escritora argentina, se llama Mariana Enríquez. Ojalá puedan leer los textos de ella. muchas gracias, hermano. Sí, señor. Y haciendo ahí una pequeña acotación, aquí en Colombia la realidad ya es terrorífica, compadre, desde hace muchos años. Ya no hay necesidad de lo fantástico como tuvo que hacerlo Carlos Fuentes, sino ya simplemente narrando la realidad hay terror. Sí, claro. No siendo más, compañero Darío, yo creo que podemos dejar esta primera entrega hasta acá para que no se nos vaya mucho el tiempo. Así que muchas gracias a todos nuestros escuchas por estar ahí con nosotros. Muchas gracias a su merced y pues ya nos veremos en la segunda entrega de este episodio, el autor que dominó el tiempo. Muchas gracias a todos, les mandamos un fuerte abrazo.